En este video se abordarán lo que es conceptos generales de electrónica básicos que son muy importantes a la hora de estudiar lo que es electrónica. Tenemos primeramente lo que es una ley de Ohm, donde relaciona lo que es voltaje, corriente y resistencia. Tenemos el voltaje, que es un diferencial de potencial. Tenemos lo que es corriente, que es flujo de cargas eléctricas, y resistencia es oposición al paso de la corriente. Y también tenemos lo que es potencia, que determina la cantidad de energía que puede soportar o entregar un elemento. Y tenemos lo que es un ejemplo de potencia eléctrica sobre un foco. Bueno, la potencia se mide en watts en el caso de la corriente eléctrica. Entonces, a mayor cantidad de watts tiene mayor potencia. Entonces, como se ve en el ejemplo, la lámpara de 100 watts es más potente que la de 60, por lo que en este caso dará más cantidad de luz. Y también tenemos lo que es la fórmula de potencia, que va a ser igual a voltaje por intensidad. Ahora tenemos lo que es voltaje DC, que es una tensión, también llamada tensión eléctrica, es continua si no cambia el sentido o bien no cambia su signo. Entonces, como vemos en la gráfica, los 5 voltios de la gráfica primera se mantienen. Entonces tenemos lo que es una tensión o voltaje continuo. Y acá a la derecha, los 5 voltios no se mantienen, pero no cambia su signo, lo que quiere decir que no tenemos voltaje positivo, que sería en esta parte de la gráfica. Entonces esta sería una tensión continua constante, 5 voltios constante, y esto es una tensión continua pulsante, ya que estos son los pulsos de la señal. Ahora tenemos lo que es voltaje AC o voltaje de corriente alterna. Este tipo de corriente cambia su polaridad cíclicamente, siendo positiva y negativa en periodos de tiempo. Y tenemos lo que es la representación gráfica. Entonces, como dice su definición, esta va cambiando. Aquí a la mitad de la gráfica tenemos lo que es 0 voltios y tenemos los semiciclos positivos, que son estos de acá arriba, por encima de la línea, y tenemos los semiciclos negativos, que son estos dos de aquí abajo. Ahora tenemos símbolos electrónicos. Estos se usan ampliamente para representar los componentes de los circuitos electrónicos. Y acá tenemos algunos, como que es una pila o batería, una bombilla, un interruptor, un conductor, pulsador y un motor. Ahora tenemos lo que son fuentes de alimentación, que es un dispositivo que convierte la corriente alterna AC en una o varias corrientes continuas DC que alimentan distintos circuitos del aparato electrónico al que se conectan. Y podríamos tener muchos ejemplos como computadora, televisora, impresora, entre otros. Y tenemos lo que es fuentes DC, como las fuentes de laboratorio de estas. Un cargador es una fuente DC, y acá tenemos lo que es su símbolo. Pero también existen lo que son fuentes AC, donde el enchufe de nuestra casa podría tomarse como una fuente AC, ya que proporciona lo que es una corriente alterna. Y también tenemos lo que son llamados inversores, que de un voltaje directo o continuo proporcionan lo que es un voltaje alterno. Y acá tenemos la imagen de
lo que sería la representación o el símbolo de las fuentes alternas. También tenemos lo que son los simuladores, que ayuda a crear algún tipo de circuito, que podría ser un diagrama o esquema que se desea ensamblar, ayudando a entender mejor el mecanismo y ubicar las fallas dentro del mismo de manera sencilla y eficiente. Entonces, como bien dice, este es un software que nos ayuda a crear lo que son los circuitos o los diagramas para previamente analizarlos y si se detecta alguna falla poder modificarlo antes de ensamblarlo. Y acá tenemos un ejemplo de simulador que es el iWare, pero hay muchos otros más. Ahora toca lo que son diagramas o esquemas electrónicos, que estos diagramas muestran los diferentes componentes del circuito de manera simple y con dibujos o símbolos uniformes de acuerdo a normas, y las conexiones de alimentación y de señal entre los distintos dispositivos. Es una forma estándar de trabajo para realizar planos. Entonces estos nos ayudan a poder saber en qué posición, en qué parte del circuito van conectados. Acá tenemos dos ejemplos. Este es bastante sencillo, que consta de una batería, interruptor y lámparas o bombillos. Tenemos dos. Y acá tenemos lo que es una fuente lineal de voltaje y tenemos sus componentes como transformador, rectificador o puente de diodos, filtro capacitor, regulador y la R que significa resistencia. Conductor es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Entonces estos son cuerpos capaces de transmitir electricidad. Entonces por medio de ellos se puede dar lo que es la transferencia de voltaje o energía eléctrica, y estos ofrecen lo que son muy poca resistencia. Podemos mencionar uno muy común como es el cobre, que son estos tipos de cable que lo podemos encontrar en la mayoría de conductores, como en cargadores, en los cables de energía eléctrica y así. También tenemos lo que es aislante eléctrico, que es un no conductor, que un aislante eléctrico es cualquier sustancia incapaz de transmitir la electricidad. Entonces, como habíamos visto anteriormente en los conductores, en los cables de cobre tienen lo que son un material conductor y un material aislante que no permite el paso de la corriente, y esto, como lo dicen, aíslan lo que es la electricidad. También tenemos lo que es una cinta aislante acá, que también es un no conductor. También tenemos los semiconductores, que son materiales capaces de actuar como un conductor eléctrico o como un aislante eléctrico, dependiendo de las condiciones físicas que se encuentran. Y acá tenemos lo que es un diodo de ejemplo, que es un semiconductor, que como vemos en la imagen, la mayoría de ellos funcionan a 0.7 voltios, es decir, que por debajo de este voltaje ellos actúan como un aislante eléctrico, es decir, que no permite el paso de la corriente, pero una vez superado los 0.7 voltios, ellos funcionan como un conductor eléctrico. Pero también hay distintos tipos de semiconductores que no necesariamente trabajan con voltaje, sino que pueden ser de presión, de calor, y entre otros.